Qué bueno es esto, hermanos. Espero que lo que he estado compartiéndoles acerca del Espíritu Santo, podríamos hacer un curso, hermano, lleno de todos los detalles que en la Biblia se nos habla sobre el Espíritu Santo. Sería fabuloso. Sin embargo, yo estoy orientando esto, hermanos, a que consideremos la experiencia de Jesús, la experiencia de Pablo, la experiencia de todos esos hombres en el libro de los Hechos, hermanos, que experimentaron fuertemente la presencia de Dios en sus vidas, la cual debe ser también en nosotros, porque ellos testificaron de haber sido ungidos. Hermano, Jesucristo mismo, aún proféticamente, se dice que el Espíritu de Dios lo ungió para desarrollar el ministerio que él desarrolló. No se puede en realidad ni siquiera vivir una vida cristiana sin la unción del Espíritu, mucho menos desarrollar un ministerio. Es importante, necesario que la manifestación del poder del Espíritu Santo esté allí, hermano. En primer plano yo veo esto, hermano, y el poder del Espíritu Santo debe ser algo que nos llene, hermano, para que nuestra vida en lo personal reciba el poder, hermanos, para tener dominio propio, para tener autoridad sobre nuestra propia carne, para tener autoridad sobre nuestros deseos, sobre toda la cosa que tiene que ver con la carne. Hermano, muchos de nosotros hemos fracasado, estamos fallando mucho en eso, y es evidente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está reinando como debe ser en nuestras vidas. Es la realidad. Miren, volviendo a esto de la promesa del Padre, ya sabemos que el Espíritu Santo ungió a Jesús, que el Espíritu Santo ungió a los apóstoles, que el Espíritu Santo ha venido ungiendo a muchos hombres en la historia, y nosotros estamos aquí, y la mera realidad que si algún grupo llamado iglesia va a ser arrebatado dentro de no mucho tiempo, esa iglesia deberá estar llena del Espíritu Santo. Es un requisito, hermano, que no podemos pasar por alto. Y es responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo buscar esa condición. No necesitamos que alguien nos empuje, que alguien nos esté, que dijera yo, manipulando para eso. No necesitamos eso. Cada uno a conciencia, cada uno, hermano, verdaderamente lleno de la convicción que necesitamos eso, deberíamos disponernos a realizar un trabajo, una obra, una búsqueda personal. Es increíble, hermano. Ustedes lo saben, uno puede ir al culto y supuestamente uno está en el Espíritu, va en el Espíritu, anda en el Espíritu, pero hermano, aunque eso de ir al culto es magnífico, bueno, indispensable, maravilloso, hermano, pero no vamos a ir, hermano, a un culto, hermano, y vamos a vivir insatisfechos. No vamos a adorar, cantar, evangelizar, hacer todo lo que normalmente hacemos. Si no lo hacemos llenos del Espíritu Santo, hermano, no vamos a vivir satisfechos, contentos, alegres, porque el Espíritu Santo se regocija en nosotros, hermanos, y nos participa la vida de Cristo, que es la que realmente nos da a nosotros el sustento, el sostén, la permanencia, la valentía, la humildad, la mansedumbre que necesitamos. Veamos, como estábamos observando temprano en la mañana, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, según Gálatas 3:14 y Efesios 1:3. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, quiero que leamos eso, hermanos, porque estamos hablando de que hemos recibido la promesa del Padre, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se experimenta la promesa del Padre? Yo puedo decir, ya estoy bautizado en el Espíritu Santo, ya recibí la promesa del Padre, pero ¿cómo funciona? Muchos de nosotros no sabemos cómo funciona. Y algunos nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que lo que sentimos, esas emociones y un montón de cosas, pensamos que así es. No estoy descartando que no se pueden involucrar esas cosas, pero no confundamos eso con, hermanos, la unción del Espíritu. Dice aquí
Leamos, por favor. 2 Corintios 1:21. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo. Repito. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Repito el versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dos cosas aquí. Sellado. Amados, eso indica que tenemos una marca, que tenemos una evidencia, que tenemos una señal. Y esa señal debe ser evidente. No es una marca en la frente ni en la mano, hermano. Es una marca en la vida. Es una marca en la persona, en el carácter, en la madurez, en la sabiduría, etc. Es un sello. Debe ser notorio que el Espíritu Santo está llenándonos, porque Él es el sello de Dios en nosotros. Si tenemos ese sello, no necesitamos otro sello. Y dice aquí las arras. En este caso, las arras es un depósito. Las arras nos hablan, y creo que algunos han de estar familiarizados en los matrimonios, se habla de las arras. Y realmente las arras es un depósito, como una dote, que antiguamente la novia o el novio recibían una dote. Era algo que recibían para iniciar su vida matrimonial. Ahora nosotros hemos iniciado una vida matrimonial con Cristo. Y el Espíritu Santo es las arras de toda la herencia que está preparada, que está disponible, pero que es necesario que con estas arras que tenemos nos desarrollemos de tal manera que seamos capacitados para poder heredar todo lo que está prometido. Entonces notemos lo importante, cómo funciona esto. Una de las funciones que yo puedo darme cuenta en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué significa esto? Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, al cual Él le llama el Consolador también. Él dará testimonio acerca de mí. Y escuchen, hermanos, con toda seguridad puedo decirles por este equipo que nosotros podemos recibir testimonio de Cristo, hermanos, de diferentes direcciones, de diferentes fuentes. Pero la fuente por excelencia para darnos testimonio de Cristo es el Espíritu Santo. Él no va a engañarnos. Él no va a presentarnos un falso Cristo. Él no va, hermano, a darnos una ilusión de Cristo. Él va a revelarnos a Cristo y va a decir, Cristo, el Hijo de Dios, es así. Y nos lo va a revelar, nos lo va a mostrar. De tal manera, hermano, que va a ser, si no difícil, va a ser imposible ser engañados, porque el Espíritu Santo nos da a conocer a Cristo. Si alguien quiere conocer a Cristo, esta es la forma. De esta manera está funcionando el Espíritu Santo, hermano, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y da testimonio del Hijo y los da a conocer. ¿A quiénes? ¿A quiénes los da a conocer? A aquellos que han sido, hermano, receptores, aquellos que han sido vasos donde ha sido depositado el conocimiento del Espíritu. Entonces notemos esto, hermanos. En Romanos capítulo 8, versículos 14 y 16, vamos ahí, hermanos. Dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Leamos el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es otra de las, ¿qué dijera yo? Funciones del Espíritu. Además de revelarnos a Cristo, hermano, también nos ayuda para que nos identifiquemos con Él en sus sufrimientos y también en su glorificación. Entonces veamos que aquí se nos está dando testimonio. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que alguien puede retarnos, desafiarnos, como a Jesucristo lo retaron, lo desafiaron. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, vez tras vez, hermano, cuántas oportunidades retaron a Jesucristo para demostrar que es hijo de Dios. Quizá nosotros también nos lo han presentado y quizás no hemos hallado qué hacer y quizás hemos respondido y no hemos respondido adecuadamente. Amados, ¿cómo se muestra que uno es hijo de Dios? En primer lugar, para considerarnos hijos de Dios, es el Espíritu Santo el que lo dice y nos lo dice a nosotros. Pero también el Espíritu Santo puede dar testimonio de nosotros a otros que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Manifestando su gloria, manifestando su poder en nuestras vidas. También el Espíritu Santo testifica, hermanos, según Hechos 20:23, vamos ahí, según Hechos 20:23. Amén. Leamos, por favor. Hechos 20:23. Dice, veamos el 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué tremendo esto, hermanos. Miren, esto es parte de la vida emocionante, de la vida abundante en Cristo. Que el Espíritu Santo nos haga ver y entender qué es lo que tenemos por delante. Para que cuando estas situaciones reveladas se presentan, nosotros las enfrentamos con el valor de un hijo de Dios. No somos sorprendidos por lo que viene y nos da la oportunidad de testificar, enfrentando las adversidades y pruebas de la vida de la manera que Cristo lo hizo, de la manera que Pablo lo hizo, de la manera que muchos siervos de Dios lo han hecho en la historia. Nosotros leemos, hermanos, hay libros, un montón de libros de testimonios de misioneros, de hermanos que han enfrentado tantas dificultades, hermano, y nos cuentan ahí cómo enfrentaron las situaciones con gozo, con alegría, se sentían dichosos, se sentían honrados de padecer en el nombre de Jesús, pero su padecimiento físico, hermanos, era apoyado por la fortaleza del Espíritu Santo. Sí, Señor. Por eso se gloriaban en las tribulaciones, como nosotros también, llenos del Espíritu Santo. Es la única forma que vamos a gloriarnos de las tribulaciones, cualquiera que sea, cuando sea. Y no debe de extrañarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que estamos enfrentados a las pruebas, pero que no estamos desprovistos de poder, no estamos desprovistos de valor, de fe, no estamos desprovistos de información acerca de esas cosas. ¿Y quién se encarga de eso? El Espíritu Santo. Sí, Señor. Por eso es que mucha gente, hermano, cuando llega una prueba, ay, ¿qué me estará pasando? Ay, ¿por qué me ha venido esto? Ay, y comienzan a tratar de argumentar y justificar que no merecen o que no deben estar metidos en ciertas cosas. Lo que pasa es que esas cosas no vienen y desafortunadamente, como la vida con el Espíritu no está como debe ser, aunque el Espíritu Santo nos está hablando de que nos van a decir ciertas cosas, no nos damos cuenta porque no lo oímos. No lo escuchamos. El Espíritu Santo debe abrir. Necesitamos que abra los oídos de nuestro entendimiento, hermanos, para que sepamos
y entendamos que cuando el Espíritu Santo nos haga ver qué es lo que vamos a enfrentar, es el momento de comenzar a gemir, clamar y decirle, Señor, dame fuerza, dame valor, dame fe, dime para que yo no vaya a flaquearse, para que yo no vaya a murmurar, para que no vaya a reclamar, para que no vaya a quejarme, para que no vaya a presentar un mal testimonio, Señor. Dame la fuerza, ya que me esperan prisiones y tribulaciones, dame la fuerza para soportar, para gozarme en medio de eso, para dar testimonio en medio de esas circunstancias. Pero repito, eso es lo que el Espíritu Santo ha sido enviado para sostenernos y fortalecernos en medio de cualquier prueba que nos esté viniendo en la vida. Así funciona. Podemos ver en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, por favor, vamos. Amén. Y en el verso 1. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él dice, no miento. ¿En qué no miente? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cómo podemos entender esto? Dice él, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Qué es lo que le está diciendo en Cristo? Que tiene gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Saben qué está pasando aquí? Hermanos amados, fíjense que al escudriñar todo esto, yo me doy cuenta de muchas cosas en las que yo he fallado y en las que muchos están fallando. ¿Saben? Nosotros sabemos que hay mucha gente que se está perdiendo y va a ir al infierno. Y pareciera ser que a nosotros no nos preocupa. No sentimos ni tristeza ni nada. A saber qué sentimos. No nos preocupa que miles y miles y miles de personas están caminando rumbo al infierno. No sentimos ningún dolor por eso. Nuestra conciencia está, como dijéramos, estrangulada por nosotros. Vemos, hermanos, lo que pasa y no hacemos absolutamente. Y entiendo por qué no hacemos nada, ni sentimos nada. Es porque nos hace falta esa llenura, esa presencia manifiesta del Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Pablo y Jesucristo, dice de Jesucristo que él, hermano, estaba entristecido porque veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Dice que su corazón estaba, hermano, compungido, su corazón estaba dolorido al ver las multitudes y lo estaban siguiendo. Dice que los vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dolor sentía el apóstol Pablo cuando iba de ciudad en ciudad y veía a los idólatras? Hermano, y no solo los veía, sino que los veía practicando su idolatría. Allá en el Areópago, allá en Atenas, hermano, mire, Pablo estaba hablando a los atenienses, pero es bien propio que en ese momento el Espíritu Santo estaba, hermano, tocando la conciencia de Pablo, y Pablo estaba sintiendo dolor por la incredulidad, por la indiferencia de esa gente. Algunos estudiosos dicen que Jesucristo murió de un corazón quebrantado, hermanos, porque su mismo pueblo lo rechazó. Él dijo una vez, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque mi palabra no haya cabida en vuestro corazón. Ustedes escudriñan las escrituras, dijo otra vez, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ustedes saben que las escrituras son las que dan testimonio del Mesías, pero yo soy el Mesías, estoy aquí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesucristo sentía dolor tras dolor tras dolor, tristeza tras tristeza, al ver la dureza, al ver hermano, la indiferencia y el rechazo de su propio pueblo. ¿Qué debemos sentir nosotros? Esa es una obra del Espíritu Santo.
que nos hace sentir dolor, que nos hace sentir compasión, que nos hace sentir, hermano, fíjense bien en esto, nos hace sentir ternura para que nosotros vayamos y hablemos, y aunque nos vayan a dar de cachetadas o de patadas, no importa, ya sabemos que eso puede venir. Pero con todo vamos a poder experimentar lo que Jesucristo experimentó, lo que Pablo experimentó. Es así de sencillo, así funciona el Espíritu Santo. Amén. También el Espíritu Santo da testimonio de la verdad, según Primera de Juan 5:6. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 6. ¿Qué pasaba con los apóstoles? Vamos a ver por qué ellos realmente, hermano, amaban estar llenos del Espíritu. Porque sabían que era la forma de poder entregar un verdadero evangelio, predicar un verdadero evangelio. Ellos, hermanos, no falsearon el evangelio. Amén. No le presentaron a la gente un evangelio de comodidad. Le presentaron un evangelio verdadero a la gente. Y lo hacían con dolor, como dice el apóstol Pablo. Cada vez que Pablo enseñaba, hermano, Pablo sentía un dolor de parto. Él anhelaba que cada vez que presentaba el evangelio, hermano, quería ver a muchos naciendo de nuevo. Él quería ver, arrepintiéndose, convirtiéndose. Me pregunto si eso nos pasa a nosotros también. Cuando evangelizamos a alguien. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y lo sostiene y lo repite. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Antes hemos visto que al Espíritu se le dice el Espíritu de verdad. Pero aquí dice que el Espíritu es la verdad. En este caso, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la verdad. Jesucristo dijo que Él es la verdad. Hermanos, si el Padre quisiera decirlo, Él diría, yo soy la verdad. Todos dicen, yo soy la verdad. Y son la verdad. Amén. ¿Cuántos han venido y cuántos van a venir diciendo que son la verdad y son engañadores? Qué serio eso, hermanos. Ahora vamos al libro de los Hechos y veamos lo que les estoy diciendo. Esta era una vivencia. Esto era, hermano, una experiencia. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y vino sobre Pablo y los demás apóstoles para permanecer con ellos, para vivir con ellos, para andar con ellos, para manifestar el Espíritu de Cristo en cada uno de ellos. Ustedes pueden ver aquí, hermanos, como por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos y en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Qué tremendo esto, hermanos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, teniendo, hermano, con esa unción, él pudo hablar con todo de nuevo. Pudo hablar con valor. Y pudo hablar con sabiduría, con conocimiento. Se admiraban de Pedro, decían, ¿cómo es que tienen estas cosas? ¿Cómo pueden hablar de esta manera si son hombres comunes? Ellos no han estudiado en ninguna sinagoga. No sabemos que algún maestro, que algún hombre ha sido maestro de estos hombres. ¿Cómo pueden hablar estas cosas? Lo que no sabían es que el Espíritu Santo, el que los había sellado, el que los estaba ungiendo, es el que los capacitaba para todo eso. Es muy importante, hermanos. Es muy importante. Aún para ser un servidor de las mesas, una de las características o condiciones que los diáconos debían tener, según el versículo 3 del capítulo 6 de Hechos, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y vamos a ir viendo algunos otros versículos
donde esto era, hermano, el sello, era la marca, era la evidencia. Dice en el versículo 55 del capítulo 7, hablando siempre de Esteban, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Quieren ustedes tener una visión como esa? Solo los que están llenos del Espíritu Santo van a poder lograrlo. Entonces, yo sé que estoy diciendo cosas desafiantes, confrontantes. Sé que estoy hablando en una forma, hermanos, en la que alguien me pudiera decir, hermano, tener compasión de los pobres hermanos. Tú estás ¿qué? Aplastando. No, hermano, estoy con una agonía en mi corazón. Porque me he dado cuenta por qué razón no hemos avanzado, no hemos crecido. Sí hemos crecido y hemos avanzado, pero no lo que debiéramos. Es hora de que el Espíritu Santo nos llene y corramos y avancemos hacia la meta. Ya falta poco tiempo para llegar. Que si hemos vivido los años que hayamos vivido y no hemos logrado lo que en esos años deberíamos haber logrado, que en los pocos años o pocos días o meses que nos queden, recuperemos lo perdido. Avancemos en lo que nos hace falta para que llegado el momento estemos listos. Para que llegado el momento tengamos la estatura, tengamos la plenitud, tengamos, hermanos, la medida. Porque, hermanos, no puede ser que estemos llenos del Espíritu Santo y no se cumplan esas cosas. Es necesario, amados, que Dios nos ayude. Amén. Necesitamos urgentemente esta experiencia en nuestras vidas. Cuando Pablo es encontrado por Jesucristo camino a Damasco, Ananías es enviado para que vaya a Pablo. Y cuando él llega, una de las cosas que le dice, que está siendo enviado por el Señor que se le apareció en el camino, le dice, entre las cosas que debe recibir, le dice en el versículo 17, al final de ese versículo dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Jesús lo había encontrado en el camino a Damasco. Y aun cuando fue un encuentro excepcional, pero no fue lleno del Espíritu Santo allí. Posteriormente, él, con la ministración de este hombre, Ananías, enviado por el Señor Jesucristo, llevaba esta misión de tal manera que ora por Pablo, recibe sanidad, pero también recibe la llenura del Espíritu Santo. No se nos dice allí si Pablo habló lenguas, no se nos dice, pero es evidente que Pablo ha de haber hablado lenguas, porque era una de las cosas que se manifestaban cuando alguien recibía el bautismo del Espíritu Santo y era lleno del Espíritu Santo. Y así vez tras vez, ustedes van a poder ir viendo, no voy a ver más que unas 2 citas más acerca de esto. Pero, hermano, es necesario que nos dispongamos. En el capítulo 11 de Hechos y en el versículo 24, ¿qué nos dice aquí? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Hermano, que se pudiera decir de nosotros esto. Debería decirse. Y ahora el hermano X va a dirigirnos la alabanza. Y ahora el hermano X va a predicar. Y el hermano fulano va a recoger los diezmos, las ofrendas. Pero todos llenos del Espíritu Santo. Amén.
que ninguno, en la congregación no debía haber nadie vacío del Espíritu Santo.